Buenas noches. Dios les bendiga en este día miércoles. Bienvenidos a su programa Palabras que Inspiran. Hoy vamos a estar hablando acerca de otra palabra bíblica cristiana que está un poco olvidada en la costumbre de nosotros los evangélicos, que es la palabra restitución. Pero ya vamos a saber acerca de esa palabra. Antes quisiera decirles que este viernes a las 8 de la noche, 20 horas, en el programa Una Conversación Necesaria, vamos a estar compartiendo con la hermana Elizabeth Soto, profesora, magíster en educación. El tema será apoyando a nuestros hijos en la educación desde la casa. Qué mejor que Elizabeth puede compartir ese tema con nosotros. Lo segundo importante es que a partir de esta semana vamos a estar haciendo el llamado a la oración el día jueves a las 20 horas. Estábamos un poco complicados con el horario porque el viernes el tiempo de oración salía muy tarde, entonces lo hemos movido al día jueves. Así es que usted el día jueves va a recibir una notificación de que estamos en oración a partir de las 8 y hasta las 8:30 y esperamos que usted se pueda incorporar también a este tiempo especial de oración. Hoy día necesitamos mucho que Dios nos bendiga, Dios nos ayude, Dios nos fortalezca y además desde esa posición cristiana que nosotros tenemos, orar por nuestros amigos, nuestros vecinos, nuestro país y el mundo entero. Fíjense la tremenda responsabilidad que tenemos sobre nuestros hombros. Y finalmente el domingo a las 10 de la mañana, junto con los más de 300.000 nazarenos que estamos aquí en Sudamérica, vamos a participar de un culto con la celebración del Pentecostés. Ese día, y gracias a Dios por eso, coincide también nuestro aniversario número 38. Así es que, qué mejor que con esa gran convocatoria de más de 300.000 personas participando del primer culto de nuestra semana aniversario bajo el lema del Pentecostés. A las 10 de la mañana vamos a estar conectándonos con todos los otros 300.000 nazarenos de Sudamérica y vamos a participar de ese culto especial esperando. Realmente hemos orado, hemos buscado del Señor. Algunos de ustedes a lo mejor se han sentido un poco aburridos de recibir todos los días un pequeño devocional a través de nuestras redes sociales, pero la idea era que generáramos esa expectativa necesaria para llegar a enfrentar ese momento especial y realmente vivir en nuestro propio corazón el Pentecostés, una renovación de nuestra vida espiritual. Así que todos invitados a las 10 y esperamos que el Señor nos ayude ese día. Comparta en sus redes sociales, haga like, así, con el dedito hacia arriba, y esperamos que todos nosotros podamos ser personas que originemos que este mensaje llegue a tantas otras personas que lo necesitan hoy día. En este momento ya se han conectado 16 o más personas a nuestra transmisión. Les saludamos, le damos la bienvenida. Y usted ahí, ya que está conectado, comparta, dé like, comente a través del chat del Facebook y si tiene algún motivo de oración, compártalo. Nuestro equipo técnico va a recibir su petición de oración y nosotros lo vamos a canalizar a través de los distintos ministerios que tenemos y que hoy día están funcionando a full con tanta necesidad de oración que existe, esperando que el Señor traiga bendición, vida nueva, sanidad, renovación a todo nuestro mundo. Y también, si usted quiere saludar a algún hermano especial que está conectado, hágalo, invítelo, bendígalo esta noche. Vamos a orar, vamos a pedir que la gracia del Señor llene nuestro corazón en este momento, agradeciendo por este espacio donde estudiamos la Biblia con estas palabras que inspiran.
Señor, gracias porque tú estás aquí con nosotros. Creemos que a través de las redes sociales tu bendición viaja hasta los hogares de todos aquellos que ahora están conectados. Padre bueno, que estos sencillos tiempos que preparamos con tanto amor y dedicación para todos nuestros hermanos se constituyan en un canal de comunión, en un canal de oración, en un canal a través del cual tú puedas bendecir la vida de todos nosotros. Padre bueno, gracias, en el nombre de Jesús. Amén. Estamos recibiendo saludos de algunos hermanos y hermanas de nuestra congregación. Ahí está Elena Sepúlveda, ella toda la semana nos sigue, también Margot y Eliana Contreras. Un abrazo a cada una de ustedes en el nombre del Señor. Dijimos que la palabra de hoy es restitución. Poco usamos esa palabra, ¿no? No tenemos realmente mucha claridad respecto de lo que significa en nuestra vida práctica la expresión de la restitución. Así que esta noche, después de tratar todos los otros temas sobre otras palabras importantes y especialmente perdón, queremos conectar la palabra restitución con esa otra linda palabra perdón. Como todos los miércoles, comenzamos entonces con la definición de estas palabras en distintos diccionarios, comenzando con esta idea. Restitución es restaurar lo que se debe. Restitución es restaurar lo que se debe. Creo que muchas personas en algún momento han tenido la experiencia de ir a algún negocio de cualquier índole y recibir algún dinero extra en el vuelto que la persona que está en la caja nos entrega. Y cuando nosotros hemos caminado unos metros y contamos el vuelto y nos damos cuenta de que la persona se ha equivocado y nos ha dado vuelto de más, generalmente, si somos buenos cristianos, nos devolvemos, le explicamos a la persona y le decimos, mire, usted me dio vuelto de más y se lo devolvemos. La mayoría de las personas, cuando se ven afectadas de forma contraria por un cajero y le da menos vuelto, le reclama inmediatamente. Y le dice, sabe, yo tenía que tener un vuelto de 100 y usted me está dando 50. Pero muchas veces ocurre que en la práctica, cuando somos nosotros los beneficiados por ese error de esa persona, sentimos que corresponde, que está bien, que alguna vez que ganemos, que alguna vez que recibamos algún beneficio, y no pensamos que quien se perjudica es la persona que nos dio el vuelto de más, porque a esa persona se lo van a cobrar, el negocio no va a perder. Restituir es caminar los pasos de regreso al negocio y entregar el dinero sobrante en nuestro bolsillo porque no nos pertenece. Entonces, restituir es restaurar lo que se debe. Miren, y la RAE, ya ustedes saben a qué me refiero, ¿no es cierto? El diccionario de la Real Academia Española de la Lengua, que es el estándar, dice que restitución es la acción de restituir. Oh, miren qué sencillo. Parece de perogrullo, ¿verdad? Cualquiera podría pensar eso. Entonces tenemos que ir a la otra entrada, restituir, al verbo. Y ahí el diccionario nos dice, entre varias acepciones, volver algo a quien lo tenía antes. Volver algo a quien lo tenía antes. Y la otra definición apropiada para el estudio de esta noche es restablecer o poner algo en el estado que antes tenía. Claro que hay cosas que no se pueden restituir. Por ejemplo, si yo voy de visita a alguna casa
y por esa curiosidad propia del ser humano tomo algún objeto único y se me cae y lo rompo, puedo desvivirme en explicaciones, pero si es un objeto único, nunca lo voy a poder restituir. Sin embargo, si tomo una bandeja de vidrio de esas que se usan en la cocina, se me cae, lo rompo, puedo ir a cualquier negocio y comprar una semejante o incluso de mejor calidad y devolverla. Ahí sí puedo restituir. Entonces hay muchas cuestiones que tienen que ver con la definición de restitución, como volver a algo a quien lo tenía antes, o restablecer o poner en el estado que antes tenía. Ahora bajamos esto a nuestros diccionarios evangélicos, ¿verdad? Diccionarios bíblicos, teológicos. Y esta vez solo vamos a usar el diccionario teológico Beacon, porque como no es una palabra que aparezca en la Biblia, no aparece la palabra restituir, restitución, como un concepto propio, y ya vamos a ver la razón de eso, solamente tiene sentido teológico, y por tanto el diccionario teológico Beacon dice: restituir es corregir el mal que se ha hecho. Es corregir el mal que se ha hecho. Es la corrección de una falsedad. Es la restauración de propiedad dañada o robada. Y voy a poner un ejemplo en cada uno de ellos. Cuando hablamos de que la restitución es corregir el mal que se ha hecho, podríamos nosotros pensar en algo que rompimos a alguna persona, o le pedimos prestado, por ejemplo, una herramienta, un atornillador, y al usarla lo rompo. Estoy haciendo un mal. La manera de corregirlo es yendo a comprar un nuevo atornillador para devolverlo. La corrección de una falsedad tiene que ver con la honra de las personas, y es aquí donde realmente dentro de una comunidad cualquiera, y la iglesia no escapa a esas dinámicas nocivas, en muchas ocasiones personas dan a conocer información que daña la honra de una tercera persona. En buen castizo, nosotros usamos la expresión pelar, ¿no es cierto? Ese es el idioma que entendemos, ¿verdad? En términos bíblicos es chisme o rumor infundado. Decir que tal hermano se tomó el dinero de la ofrenda, que yo lo vi, y contárselo a 3, 4, 5, 10 personas, sabiendo que eso es falso, nos obliga a restituir. Nos obliga a restituir. Nos obliga a buscar a aquellas personas a las cuales yo le he comentado ese falso rumor y decirle: sabes, yo mentí, no tenía pruebas, me pareció que eso había ocurrido, pero en realidad no fue así. Eso es restituir. Y cuando hablamos de una propiedad dañada o robada, creo que ya sabemos el sentido de lo que eso significa en la palabra de Dios. Entonces, hermanos, la restitución es una práctica cristiana. Nosotros, como hijos de Dios, debemos tener como un principio, como una norma, como una regla, restituir cada vez que provocamos alguna de estas situaciones que yo menciono. Obviamente, si somos buenos cristianos, no vamos a difundir rumores, ni chismes, ni falsos pareceres sobre otras personas. Pero a veces ocurren en nuestro diario convivir como cristianos que hacemos ciertas cosas, tenemos ciertos gestos, ciertas actitudes
o la expresión de nuestra voz es muy alta, o decimos cualquier cosa que daña a alguien, y luego el Espíritu Santo ataca nuestro corazón y nos dice, mira, te equivocaste, entonces nosotros tenemos que ir y, como vamos a ver más adelante, pedir perdón y restituir. ¿Ya? Ese es el principio de la restitución y debe ser una norma férrea en mi vida. Yo debo restituir. Antes de seguir adelante, queremos saludar a todos aquellos hermanos que se están conectando y amigos. Ya tenemos un poco más de 25 personas. Envían sus saludos nuestras hermanas Paola, Eliana Mora, tengo que dar el apellido, Marisol, Diana. Ellos nos están viendo en este momento y les agradecemos eso. También la hermana Marita, Lorena y Miriam Sánchez. Así que a todos, a todas, ¿eh? Un programa con alta audiencia femenina. Vamos a llamarle el miércoles femenino. ¿Eh? Así que los varones, por favor, empecemos a conectarnos, empecemos a mandar saluditos para que podamos equiparar todo este entusiasmo que muestran nuestras hermanas y amigas del Facebook. Saludos a todas ellas. Seguimos entonces. ¿De dónde es que surge este concepto de la restitución? Tenemos nosotros realmente en la palabra de Dios orientación sobre esto. Entonces, no vamos a leer el Antiguo Testamento porque son muchos los pasajes, pero sí vamos a leer un libro que es clásico para hablar de la restitución, y yo pido que abran sus Biblias en el libro de Filemón. Filemón es un libro muy cortito, muy breve del Nuevo Testamento. Está escrito por el apóstol San Pablo a un amigo suyo llamado Filemón. Y dice así más o menos la historia. No voy a leerlo todo el libro por este asunto del tiempo. Dice, doy gracias a mi Dios, haciendo siempre memoria de ti en mis oraciones, porque oigo del amor y de la fe que tienes hacia el Señor Jesús y para con todos los santos. Y pido para la participación de tu fe, que la participación de tu fe sea eficaz en el conocimiento de todo el bien que está en vosotros por Cristo Jesús, pues tenemos gran gozo y consolación en tu amor, porque por ti, hermano, han sido confortados los corazones de los santos. Esas son las palabras del apóstol San Pablo para describir su concepto acerca de Filemón. Qué lindo es cuando alguien habla en esos términos de cada uno de nosotros. Nosotros deberíamos permanentemente tratarnos de esa manera. Fíjense, y a propósito de la restitución, que el principio de la sociedad norteamericana es muy sencillo. Si no tienes algo bueno que decir de alguien, no digas nada, guarda silencio. Porque nosotros somos dueños de nuestros pensamientos, pero somos esclavos de nuestras palabras. Entonces, qué lindo es poder hablar de esta manera de otras personas. Creo que a veces a nosotros como chilenos nos cuesta mucho decir cosas buenas, atributos, influencia positiva que personas han tenido sobre nosotros. Nos cuesta dar reconocimiento. En experimentos de grupos donde hay psicólogos trabajando, de repente dicen, diga 3 cosas malas de tal persona y surgen 3, 4, 5, 6. Pero cuando decimos, ahora diga algo bueno, entonces nos quedamos así como pasmados y nos cuesta que de nuestros labios y de nuestro corazón salgan conceptos de bien sobre otra persona. Sin embargo, Pablo, hablando de Filemón, dice que este hombre era un cristiano extraordinario. Ahora, la otra persona implicada, aparte del apóstol San Pablo en esta historia, es un esclavo llamado Onésimo. Y el apóstol San Pablo le dice, por eso, aunque tengo mucha libertad en Cristo para mandarte lo que conviene,
prefiero rogártelo, apelando a tu amor, siendo yo, Pablo, ya anciano, y ahora, además, prisionero de Jesucristo. Te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones, el cual en otro tiempo te fue inútil. Te lo envío de nuevo. Tú pues recíbelo como a mí mismo. Yo quisiera retenerlo conmigo, para que en lugar tuyo me sirviera en mis prisiones, por causa del Evangelio. Pero nada quise hacer sin tu consentimiento, para que tu favor no fuera forzado, sino voluntario. La historia de Filemón, de Pablo y de Onésimo, es un triángulo muy lindo. Pablo seguramente era el pastor de Onésimo, lo conoció en sus idas y venidas, probablemente se convirtió Filemón por el ministerio del apóstol San Pablo. Y este era un hombre acaudalado, era un hombre rico, tenía muchos esclavos, y uno de ellos escapó, Onésimo. Que un esclavo escapara de las manos de su dueño significaba la muerte si lo lograban capturar y llevarlo de regreso al lugar de donde se escapó. Generalmente eran condenados a muerte. Y por esas cosas del Señor, Onésimo llegó al conocimiento de Pablo, se convirtió también este esclavo, y seguramente ahí conversando o por un conocimiento previo, Pablo supo o sabía que Onésimo era un esclavo que le pertenecía a Filemón. No vamos a hablar de la esclavitud, no vamos a hablar del contexto del Nuevo Testamento sobre este mal social que hoy día a nosotros nos parece repudiable. Solamente estoy relatando los hechos, no estoy juzgando nada. Onésimo se convierte, empieza a servir a Pablo ya anciano y además preso. Sin embargo, Pablo sabe que Onésimo le pertenece a Filemón y que él está obligado a restituírselo, a devolvérselo, a mandar de vuelta a Onésimo a su antiguo y único dueño, que era Filemón, intercediendo por su vida, porque Filemón perfectamente podría haberle condenado a muerte. Entonces el apóstol intercede de esta forma tan maravillosa como leemos en este pequeño libro. La historia cuenta que Onésimo llegó a ser uno de los primeros obispos en la región en donde Filemón vivía. Filemón le debe haber perdonado, lo debe haber recibido como un hermano y le debe haber dado la libertad. Luego este Onésimo creció en su conocimiento del Señor, en su influencia, y llegó a ser uno de los primeros obispos ahí en ese lugar. Como no es una historia sobre ellos dos, no voy a dar más detalles, solamente el hecho de que Pablo se sintió obligado a restituir a Onésimo la propiedad que le pertenecía, a Filemón la propiedad que pertenecía. Eso es restituir. Eso es lo que la palabra del Señor nos enseña. Y además hay otro pasaje que quiero compartir con ustedes, que está en el libro de Hechos. Pueden buscar su Biblia, por favor, y vamos a ir al libro de Hechos, en el capítulo 24, en el verso 16, dice la palabra del Señor: y por esto procuro tener siempre una conciencia sin ofensas ante Dios y ante los hombres. Por esto procuro tener siempre una conciencia sin ofensa ante Dios y ante los hombres. No voy a deber nada a nadie. Aprovechamos de saludar a nuestras hermanas Sara González, Elizabeth Clavería, también a Matías y a una persona cuyo nombre no me suena, como decimos en Chile, ¿verdad?
en el contexto de nuestra iglesia, Juan Antonio González. Lo saludamos, lo abrazamos en la distancia y le damos la bienvenida a nuestra comunión. También a Rayén Isabel, a Nubia, a Gerardo, que nos están siguiendo. Rayén Isabel me parece que tampoco es parte de las personas que conozco personalmente, así que bienvenida. Ahí vamos a ver de dónde eres y, igual que a Juan, escribirles de manera especial. Muchas gracias a todos nuestros amigos y amigas que nos están siguiendo en estas palabras que inspiran. No olviden que este domingo a las 10 de la mañana tenemos nuestro culto de Pentecostés, donde inauguramos nuestra semana aniversario y esperamos con la ayuda del Señor renovar esa experiencia pentecostal en nuestro corazón. Seguimos entonces con nuestro estudio sobre la restitución. En el Antiguo Testamento, la restitución se establece como un principio de relaciones humanas y legales a partir de la ley de Moisés. En la ley de Moisés, la restitución tenía que ver con las consideraciones necesarias para sanar, restaurar, corregir el daño que habían provocado a otras personas, y consideraba desde una sencilla indemnización a una restitución cuadruplicada. Por ejemplo, si por accidente yo mataba a una ovejita de un vecino, por la razón que haya sido, ¿no? O tal vez un perro que estuviera en mi propiedad iba y mataba una ovejita del vecino, la ley me obligaba a ir y traerle otra ovejita al vecino. Pero habían cuestiones que eran más graves y el valor de la restitución era hasta 4 veces lo que yo había dañado. ¿Recuerdan a Zaqueo? Zaqueo restituyó. Cuando Jesús fue a su casa, él dice, todo lo que yo he cobrado de más, lo devuelvo cuadruplicado. Eso es restituir. En el Nuevo Testamento, el concepto está implícito. No aparece así legislado como en el Antiguo Testamento. Y como tal, está ligado al arrepentimiento y a la búsqueda del perdón. Miren, Dios nos redimió. Nosotros, por Satanás y por el pecado, dejamos de ser propiedad de Dios. Y haciendo un juego imaginativo nada más, entre nuestro Padre Celestial y Satanás se estableció un precio para nuestra redención. Y ese precio es la sangre de Jesús vertida en la cruz del Calvario. Eso es redención, es volver a comprar. Restitución en el Nuevo Testamento tiene que ver con ese sentimiento de dolor que provoca el daño a terceros, el daño a Dios, y que me induce al arrepentimiento y a buscar el perdón de Dios. Luego, como un corolario de esas dos acciones, está la restitución. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Que en el Nuevo Testamento, implícitamente, cada vez que nosotros nos reconocemos pecadores, nos reconocemos débiles, nos reconocemos como personas que hemos dañado a otros, entonces el Espíritu Santo pone en nosotros aquí un doloroso recordatorio de que debemos restituir, y para poder hacerlo tenemos que arrepentirnos y pedir perdón. Así que por ahí vamos. Luego, nosotros tenemos la responsabilidad de restituir. Y usted preguntará, ¿por qué?
¿Por qué yo debo restituir? ¿Ah? ¿Por qué debo yo hacer esa cosa que usted me pide, pastor, si basta con que yo pida perdón? Bueno, nosotros debemos restituir porque la restitución tiene que ver con los daños, tiene que ver con esa herida que provocamos y obviamente, eso necesita ser sanado, fíjese. Las cosas tomadas que no me pertenecían, debo devolverlas. Las personas heridas, debo sanarlas con el perdón que humildemente le pido me conceda. Entonces la restitución es regresar, rectificar esos daños. Miren, a veces eso no se puede hacer. Hace ya varios años, una mujer vino solicitando mis servicios porque su papá había fallecido. Y luego de conversar un rato con ella, se puso a llorar tristemente. Entonces yo le dije, sí, entiendo que su papá ha muerto, debe ser doloroso para usted, pero el Señor le va a dar consuelo, paz, esperanza, que son las cosas que habitualmente nosotros decimos en esos casos. Y ella me dice, sí, pero mi dolor es más profundo, porque yo le provoqué un daño a mi padre y ahora que él se murió, nunca voy a poder pedirle perdón. Entonces la restitución, como un principio de vida, como una disciplina personal, me mantiene a mí con mi corazón limpio, con mi corazón puro, con mi entrada al trono de la gracia de Dios liberado. Así que, hermanos, en ese sentido la pregunta es, ¿por qué debo restituir? ¿Por qué debo restituir? Bueno, primero, por obediencia a la palabra de Dios, por obediencia al Señor. Siempre es mejor obedecer lo que Dios nos dice. Y permanentemente, cuando nosotros entramos en esa distorsión de nuestras relaciones sociales, de nuestras relaciones interpersonales o de nuestras actitudes, el Espíritu Santo va a acusarnos y va a decirnos, sabes, estás actuando mal, sabes, tienes que hacer esto, sabes, tienes que arrepentirte, sabes que tienes que pedir perdón, sabes que tienes que restituir. Entonces, por obediencia. Segundo, por causa de mi propia felicidad. ¿Saben ustedes que las raíces de amargura que dañan el corazón de cualquier persona se constituyen en un pecado y son el enemigo de nuestra felicidad? ¿Cuántas personas, incluso cristianos, no viven a la altura de la gracia de Dios y siempre están amargadas, están tristes, están preocupadas, son pesimistas, porque en su corazón hay raíces de amargura y esas se instalan porque no somos capaces de restituir? Dejamos de ser felices y Dios quiere que seamos felices. Miren, como cristianos, nuestro futuro está asegurado. Como cristianos tenemos una esperanza viva. Como cristianos tenemos el deber de servir y eso nos realiza como personas. Como cristianos debemos ser felices. Y si tenemos cuestiones pendientes con Dios o con las personas, dejamos de ser felices. Además, la restitución produce libertad. La iglesia es una comunidad redimida que redime. Es una comunidad que fue perdonada, pero para perdonar. Es una comunidad abierta a expresar el amor de Cristo porque primeramente lo hemos recibido nosotros. La comunidad cristiana es una comunidad de libertad, donde cada uno de nosotros es como es. No tenemos que fingir. Pero fíjense que cuando hay problemas entre nosotros y no hay restitución, en vez de libertad hay esclavitud. En vez de unidad hay desunión. En vez de compañerismo hay individualismo. En vez de adoración hay sencillamente una práctica sin sentido. Entonces debemos ser libres como cristianos. Además, permite que usted crezca en la gracia. Miren, si
todas estas cosas que hemos hablado durante todos estos miércoles son formas a través de las cuales el Señor nos imparte de su gracia. Y la gracia de Dios nosotros debemos recibirla con las manos abiertas para que cuando abunde en nosotros pueda caer a favor de otras personas. La gracia de Dios son todos esos dones que nosotros no merecemos y que el Señor nos da sencillamente porque nos ama. Como decíamos hace un par de días en el sermón del domingo, el reconocimiento humilde, ese inventario positivo de todo lo que Dios nos da todos los días, son precisamente esos favores, esos dones, esa gracia que el Señor hace descender sobre nosotros. Además, desarrolla nuestra humildad. ¿Qué mejor herramienta para atacar nuestro orgullo que pedir perdón, que restituir? Nos recuerda que todas las otras personas son más altas que nosotros. Y por tanto, mi posición es sencillamente la posición de una persona humilde que sirve a otras personas. La de ese siervo inútil, que trabajando todo el día en el campo de su patrón, llega en la tarde y el patrón entonces le dice, bueno, ahora que terminaste en el campo, anda y sírveme la cena. Y luego Jesús dice, siervos inútiles, porque solamente hacemos las órdenes que Dios nos ha mandado. A ninguno se nos ha ocurrido algo diferente a lo que Dios nos ha mandado. Entonces, nosotros tenemos que desarrollar ese don del Espíritu Santo, que es la humildad, que nos permite mirar a todas las otras personas en esa calidad de servicio a través del cual yo puedo mostrar a Jesús. Y finalmente, inhibe las malas acciones. Si yo practico la restitución y soy capaz de doblegar mi orgullo y pedir perdón y también decirle al Señor que me arrepiento por mis malas acciones, entonces cuando voy a hablar mal de otra persona o cuando me voy a dejar el vuelto que me dieron de más en el negocio o cuando quiebro algo y no digo nada y no vengo y lo repongo y sé que tengo que pasar por todo ese proceso, entonces prefiero no hacerlo. Me muerdo la lengua. Me detengo ante el hecho inminente de tener que deshonrar a alguien a través de mis palabras, porque luego el camino es humillante para mi vida. Entonces me inhibe de malas acciones. Es un elemento positivo que me empuja a hablar bien de los demás, a hacer buenas cosas, a servir con alegría, a ser feliz, a obedecer permanentemente. Pero claro, somos seres humanos, a veces cometemos errores, a veces fallamos, y ahí el Señor ha delineado el camino. ¿Cuál es ese camino? ¿Cuál es el proceso a través del cual nosotros restituimos? Lo primero y más doloroso de todos, hermanos, es arrepentirse. Arrepentirse. El arrepentimiento es un sentimiento doloroso, es un reconocimiento de que fallé, que fracasé, que volví a caer en mis propias debilidades, que pequé en contra de Dios y en contra de nuestros hermanos. Arrepentirse. Segundo, pedir perdón. Ya hablamos suficiente en un estudio pasado sobre el perdón, lo que significa y cómo el perdón libera. Cuando uno no es capaz de perdonar, anda con una mochila de 1000 kilos sobre sus hombros, no es capaz de mirar a la cara a nadie, no es capaz de sonreír. Pedir perdón. Una vez que pido perdón, esa mochila desaparece, la alegría vuelve. ¿Y saben una cosa? Satanás en este punto nos engaña. Nuestra propia mente y nuestro propio corazón nos engañan. Nos hacen creer que podemos vivir una vida simulada, que no provoqué tanto daño, que la gente va a entender, que me deben disculpar. Me empiezo a poner como autojustificativos. Pero la palabra del Señor dice, arrepiéntete y pide perdón.
Y el perdón, como decíamos en ese estudio pasado, es unilateral. Debo yo ir y pedir que me perdonen. Si la otra persona me perdona o no me perdona, ya es cosa de la otra persona, pero yo di el paso más difícil, que es ir y pedir perdón. Obviamente antes le pido perdón al Señor y después restituir. Y aquí yo me quiero detener un poquito. Fíjense, y esto es parte también de nuestra propia cultura chilena, son esos aspectos negativos de nuestra cultura. Nosotros provocamos daños a veces a terceros. Y ustedes saben, y me han escuchado muchas veces decirlo en mis sermones, que una de las bajezas más propias del ser humano es la envidia. Y la envidia nos lleva a cometer ciertos hechos, a decir ciertas cosas en contra de personas que a veces ni se enteran que nosotros lo envidiamos, que nosotros le tenemos bronca, como dicen los argentinos. Entonces nosotros a terceros, sin que nadie nos escuche de los que conocen a esta persona, decimos algo que es una mentira sobre esa persona. Puedo dar muchos ejemplos muy burdos, pero prefiero que ustedes se lo imaginen. Cuando viene a mí esta amonestación del Espíritu Santo, y si yo soy sensible a la voz de Él, y me dice, tú envidias a esa persona, por esa causa tú hiciste tal cosa en contra de esa persona, tienes que arrepentirte, pedirme perdón, pedirle perdón a esa persona y restituir. ¿Saben? Muchas veces llegamos a la persona y le decimos, oye, mira, yo hablé mal de ti, discúlpame, ni siquiera le decimos perdón. La disculpa es para los errores. El perdón es para el pecado. Es cuando sabemos que hemos hecho algo malo. Y eso tiene que ver con nuestra capacidad de decidir. No tengo tiempo para hablar de todas estas cosas en este estudio, pero hermanos, estoy hablando yo con personas que son serias en las cosas del Señor o gente que quiere buscar las cosas del Señor y las cosas del Señor son serias en ese sentido. Si yo hablé mal de alguien, si yo le hice un daño a un tercero, tengo que pedirle perdón y no justificarme a mí mismo diciéndole, oye, discúlpame, no me di cuenta, qué sé yo, como si eso me quitara responsabilidad de mi culpa. Pero saben, hermanos, esa es una parte. Luego debo ir y hablar con todas las personas a las que yo le hice el comentario sobre esa persona o provoqué ese daño en esa persona y decirle, sabes, yo mentí. Yo estaba equivocado. Yo hablé de más y hablé mal de alguien a quien no conozco. O porque lo conozco y le tenía envidia, o porque quería su posición, o porque quería su puesto de trabajo. Hablé de estas cosas. Y me arrepiento. Y les pido perdón a ustedes porque los dañé a ustedes también. Miren, hace muchos años, muchísimos años, yo leí un cuento que se llamaba La Ventana. Era la historia de dos personas que se conocen en la sala de un hospital y uno de ellos estaba a la ventana y el otro estaba hacia la puerta. Y durante el día, mientras ellos conversaban, el que estaba cerca de la ventana le comentaba al otro enfermo todas las cosas que él veía a través de la ventana. Y le hablaba de que pasó un matrimonio con sus hijos, que habían algunos perritos, que florecieron ciertas flores que estaban ahí al lado de un árbol, que pasaron regando, que un vendedor estaba ofreciendo tal o cual cosa, y todo el día le relataba todo lo que él veía al otro lado de la ventana. El otro enfermo empezó a sentir que él estaba en desventaja frente a su compañero. Y empezó a pensar, yo debería ver esas cosas al otro lado de la ventana.
¿Por qué no me cambian de posición? Yo debo hablar con los médicos, con las enfermeras, para que a mí me pongan en la ventana. Porque él disfruta todo el día de la vista que ofrece esa ventana, y su enfermedad y su estadía aquí en el hospital no le resultan tan gravosas como a mí. Bueno, haciendo el cuento corto, porque realmente era un cuento, un día sonó este timbre de primeros auxilios en la cama del compañero, y él se paró y lo desconectó. Y dejó que su compañero muriera. Trágico el cuento, ¿verdad? Una vez que se llevaron al enfermo, él habló con la enfermera y le dice, si por favor puede ubicarlo en esa ventana que está al lado de la ventana, porque a él le quedan muchos días todavía en el hospital, y por voz de su compañero sabía que esa ventana daba a un lugar muy lindo, lleno de vida, lleno de flores, lleno de actividad. La enfermera se extrañó, pero aceptó cambiar al enfermo a la otra cama. Y cuando el enfermo feliz va a mirar por la ventana, sencillamente esa ventana daba a un callejón lleno de basura. Su compañero inventaba todas esas historias para alegrarle la vida, y él nunca lo entendió. Es cierto, ahí termina el cuento. Murió uno de los enfermos, el otro siguió vivo, pero siguió con la culpa de haber provocado la muerte de su amigo, de su compañero de cama, de su compañero de pieza. Nunca pudo entender el amor de la otra persona, y cuando lo entendió ya fue muy tarde. No pudo pedirle perdón y se sintió inmensamente culpable. Hermanos, nosotros tenemos que restituir. No seamos como ese enfermo envidioso, egoísta, que provocó la muerte de la persona que estaba a su lado, y en cambio seamos agentes positivos, que demos vida, que hablemos bien de las demás personas, que recalquemos siempre los valores de los demás, y que nosotros podamos vivir con esa actitud en nuestro corazón de que cada vez que me equivoco voy a tener la sensibilidad para restituir. Ya estamos por llegar al final de nuestro estudio. Saludamos a Jaime allá en Brasil. Hace unos días estuvo de cumpleaños, así que aprovechamos también de mandarle un abrazo y un feliz cumpleaños, aunque sea algunos días más tarde. También María Luisa, una de nuestras fieles seguidoras, Natalia, Sara, ahí en sus casas, Dios les bendiga mucho. Estamos muy agradecidos del Señor por todos ustedes que nos favorecen, siguiéndonos durante la transmisión de todos nuestros programas. Dios les bendiga. Seguimos entonces en la parte final. ¿Cuál es el proceso? Arrepentirse, pedir perdón, restituir. ¿Cómo actuar? ¿Cómo debo hacerlo? ¿Cómo debo hacerlo? Orar, obviamente, porque el Espíritu Santo nos está amonestando. Definir el problema. Definir el problema. Asumir con valentía la culpa. Me equivoqué. Yo causé ese daño. Yo tomé esa mala decisión. Nadie me obligó. Ignorantemente, malintencionadamente, equivocadamente, yo fui el culpable. Asumo la culpa. Lo tercero es buscar el lugar y tiempo adecuado. Hermanos, para hablar con las personas necesitamos tiempo, necesitamos un lugar privado. No podemos hacerlo a la salida del culto, por ejemplo, como ocurre en nuestra iglesia, ¿verdad? Termina el culto, las personas empiezan a irse, empiezan a despedirse, hay 2 o 3 conversando al mismo tiempo. No puedo ahí decirle, oye, perdóname, me equivoqué, y después salir del templo como si ya todo el problema hubiera pasado. No, tenemos que buscar el lugar y el tiempo adecuado. Además, debemos confesar el daño.
yo hice tal cosa. No decirle, mira, yo te dañé, pero no te puedo decir lo que hice. Decirlo, bueno, abiertamente. Pedir perdón y hacer la restitución. Si es honra, la tarea ahí recién comienza. Si es dinero que hemos pedido prestado y por años no hemos devuelto, bueno, devolvamos el dinero. Si es un libro que se me quedó en la casa y que todos los días lo miro y digo, tengo que llevárselo, voy a pasar un aviso comercial aquí, tengo que llevar al pastor que se lo pedí hace como 3 años. Bueno, tome el libro y devuélvamelo, porque necesito completar mi biblioteca, porque es mío, no es suyo. Si usted hizo otra cosa, entonces, por favor, al comenzar la restitución, debe resarcir el daño producido. Finalmente, para terminar, hermanos, yo quisiera hacerles un llamado como pastor para que podamos nosotros vivir libremente, disfrutar de la bendición de Dios, ser receptores de la gracia y de su amor y en esa misma medida compartirla con otras personas. Quisiera hacerles un llamado, no nos hagamos cómplices de personas que provocan daños en la honra de las personas. Tengamos la suficiente autoridad para decir, mira, vamos y hablamos con la persona directamente, o sencillamente decir, no hables eso porque estás provocando un daño, etcétera. Todas esas acciones que ustedes a veces no se atreven a tomar por temor, pero debemos ser valientes. Así que yo los llamo a vivir este tipo de vida, una vida que considere la restitución como parte de mi integridad como persona. Ser capaz de reconocer los daños, arrepentirnos, pedir perdón, restituir. Que la restitución llegue a ser parte de nuestro estilo de vida cristiana. Que a través de ello nosotros podamos honrar a nuestro Señor, que es la búsqueda permanente que cada uno de nosotros debe hacer. Vamos a orar. Señor, gracias porque estamos concluyendo un ciclo más de estas palabras que inspiran. Tal vez no habíamos reparado en este término, restitución. Tal vez muchos de nosotros hemos llegado solamente hasta la expresión del perdón, pero no hemos restituido el daño o la propiedad de otros, de sus verdaderos dueños. Y Dios amado, queremos comenzar a hacerlo. Queremos ser una comunidad redentora que redime, una comunidad que ama porque es amada por Dios, una comunidad que recibe de gracia y da de gracia, una comunidad que perdona porque vive el perdón de Dios. Dios amado, muchas gracias por todas las personas que hoy día siguieron este programa. Te pido que llenes su corazón con tu presencia. Y Padre bueno, que en nuestros reencuentros en los próximos días podamos dar testimonio de que Jesús es nuestro Señor y que a Él lo honramos. En el nombre de nuestro Salvador oramos. Amén.